Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acá en este nuevo tema de compartir conocimiento. Y bueno, en esta oportunidad, vamos a ver el tema o el, el webinar de buenas prácticas de la gestión documental, importancia de las buenas prácticas en la gestión documental. Entonces, bueno, vamos a ir acá pasando. Vale, un segundito que aquí. Bueno, y para los que no me conocen, Isra Peña, ingeniera industrial con magíster en gerencia de calidad y control estadístico de procesos, MBA en dirección estratégica de negocios y especialización en dirección de proyectos ágiles. Auditora de gestión de calidad ISO 9000 con certificación internacional IRCA, directora de IP Ingeniería y Servicios actualmente, 21 años de experiencia acompañando empresas de diversos sectores a implementar, auditar sistemas de gestión ISO, principalmente la 9001, pero también he tenido experiencia en 14000, 45000, 22000 y bueno, para certificación y mantenimiento en empresas de diversos sectores como agroindustrial, alimentos, petrolera, logística, electricidad y servicios. Bueno, líder de implementación de programas de mejora, estandarización de procesos, buenas prácticas, HACCP, 5S y normativas legales para empresas de alimentos. Y bueno, facilitadora de temas de distintos temas, como principalmente temas de calidad, de optimización, medición, mejora de procesos, organización y métodos. He tenido una gran amplia experiencia en lo que es la implementación de la gestión documental de estas organizaciones, que siempre han sido empresas medianas y grandes. Y digamos que, bueno, el manejo que he llegado a tener a nivel de información y de número de documentos ha sido bastante amplio. Y bueno, siempre que nos dispongamos a tener la información bien organizada y documentada, creo que podemos lograr una gestión documental de la organización de forma óptima. Creo que el elemento principal de una organización es el flujo de información que se produce en la gestión de sus procesos, ¿verdad? Por lo cual es imprescindible lograr y tener una buena gestión documental, una gestión documental eficiente para un control administrativo, operativo y legal. Entre los procesos de gestión documental podemos decir que, bueno, en la planeación, la producción, gestión de trámite, lo organizacional, en transferencia de datos, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración. Digamos que son uno de los principales procesos que se deberían tener en cuenta para gestionar nuestros documentos de forma eficiente, metódica y sobre todo guiada de lineamientos o estándares internacionales que nos ayudan a tener una buena práctica realmente de gestión documental. Entonces, bueno, yo les hago la pregunta, ¿por qué ustedes creen o que ustedes mismos se contesten por qué será importante la gestión documental? ¿Tendrá alguna relevancia, digamos, para la organización? Y aunque sabemos y vemos que en las organizaciones, en muchas organizaciones, sobre todo pequeñas y medianas, no le damos el valor ni la importancia que tiene la gestión documental. Solo las organizaciones que tienen sistemas de gestión ISO, por ejemplo, sí tienen como una otra visión y porque, bueno, la norma precisamente se los pide, entonces se ven obligados a tener implementado un control de documentación, de la información documentada que se llama ahora, etcétera. Entonces, yo creo que sí, es importantísima la gestión documental porque los datos que tenemos allí es la información con la que se mueve la organización.
Si en alguno de los procesos o del flujo de esa información se pierde, entonces probablemente no vamos a tener una gestión eficiente, vamos a tener problemas o el mismo desorden. Eso va a generar un montón de deficiencias que vamos a ver más adelante. Entonces, acá yo les voy a mostrar los... Discúlpenme que no había puesto el teléfono en silencio. Ok, los 10 beneficios que identifiqué como principales para la gestión, para llevar esa gestión documental, ¿verdad? Entre esos beneficios tenemos la digitalización de los documentos con el ahorro de costes, ya que no está en papel, imprimir, fotocopiar y archivar. Por ejemplo, ese es uno de los beneficios que nos traería digitalizar la información documentada, por ejemplo. También el repositorio centralizado para los documentos, evitando el menor riesgo de documentos mal archivados. Nos va a evitar la pérdida de documentos debido a que están almacenados de forma ordenada, organizada, identificada, lo cual eso nos va a evitar la pérdida, ¿verdad? Va a permitirnos también la eficacia y eficiencia de los procesos, pues la documentación electrónica facilita su búsqueda, accesibilidad, evitará duplicidades, retrasos, entre otros. También nos va a permitir la optimización del tiempo. O sea, va a haber menos pérdida de tiempo buscando documentos, va a mejorar las comunicaciones internas y externas, trabajo colaborativo donde los diferentes departamentos pueden trabajar al mismo tiempo con la elaboración o modificación de los documentos, el acceso a la documentación desde cualquier lugar. Si nuestro sistema de gestión documental está basado en la nube, nos permitirá la localización inmediata y accesible desde cualquier punto. También nos va a permitir el cumplimiento de normativas de seguridad, como control de seguridad asignando perfiles a los usuarios. Esto sobre todo aplica en los documentos digitales, donde evitamos que la información vital y sensible sea consultada por personas equivocadas, y también nos va a permitir liberar espacio físico de los archivos, ya que no será necesario seguir ampliando el espacio disponible en el archivo. Pues como si nosotros nos organizamos nuestros documentos en vez de forma física, de forma digital, entonces eso nos va a liberar un montón de cosas, el tema del papel también. Y entonces aquí, bueno, les traigo las definiciones más importantes que consideré según la ISO 9000-2015, acerca de los términos asociados que tenemos sobre este tema de buenas prácticas de gestión documental. Entre esas está el que es un documento, es la información y el medio en el que está contenida, puede ser papel, disco magnético, electrónico, fotografía, muestra patrón o una combinación de estos. La información son datos que poseen significado. La información documentada es la información que una organización tiene que controlar y mantener y en el medio que la contiene. La documentación es el conjunto de documentos de distintas fuentes de origen que soportan a una actividad, normativas o evidencias. Procedimiento es una forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso, quién lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, dónde lo hace. Instrucciones de trabajo es una descripción detallada de una actividad. Evidencias objetivas son datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Registros son documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencias de actividades realizadas. Datos hechos sobre un objeto es la representación simbólica, numérica, alfabética. Bueno, la ISO dice solo hecho sobre un objeto. Lo complementé diciendo que es la representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, etcétera, de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa.
Metadatos que se utilizan en alguna de las normas de referencia de los sistemas de gestión documental es la información estructurada o semiestructurada que posibilita la creación, registro, clasificación, acceso, conservación y disposición de los documentos a largo plazo. Entonces, con diferencia de datos a metadatos es que es la información estructurada de algo. O sea, tengo información que tengo, es la información que registra información de algo. Por ejemplo, las fichas de las bibliotecas, cuando vamos a la biblioteca que nos dan una ficha y allí dice si queremos ver el libro tal. Entonces, bueno, cuando nos da esa información del autor, del año, del número de páginas, toda la información que tiene esa ficha bibliográfica de cada libro que vamos a consultar o bibliografía, entonces eso se le considera metadatos a nivel físico, ¿no? También hay metadatos a nivel digital. Entonces, tenemos varias normas y las estuve revisando. La verdad que hay un montón de normas que yo no me actualicé ahora realmente porque conocía muy pocas. Y la verdad existen un montón de normas súper interesantes para consultar. Se las recomiendo que las revisen, como la 10.013. Bueno, la 10.013 sí es común para nosotros los que usamos ISO 9001. Y esta norma, bueno, da unas directrices para la documentación del sistema de gestión, pero está la norma europea ISO 15489-2, que es información y documentación para la gestión de documentos, pero ahí es directrices porque la 1 es términos y definiciones. Entonces, está bien interesante porque habla precisamente, esta es una norma que se refiere a las buenas prácticas de gestión documental, así que está bien interesante que la puedan revisar. Está la norma también europea ISO 30301 del 2019, la última versión, que habla de la información y documentación de los sistemas de gestión para los documentos. Esta norma se va mucho a lo que es toda la gestión documental digital, ¿sí? Entonces, la verdad, bueno, vale la pena revisarla. Y bueno, la norma 9000 y 9001, que sabemos que tienen terminología y los requisitos de la 9001 con respecto a la información documentada, que ahora se llama así. Entonces, según la 10.013, la jerarquía típica de la documentación de un sistema de gestión es que tenemos 3 niveles. El nivel A es el manual de la calidad, es como la máxima representación de un sistema de gestión a nivel de documentos. El nivel B son los procedimientos, que son los que describen las actividades o sí, actividades administrativas y de apoyo que se dan en la organización, y el nivel C, que son instrucciones de trabajo, que ya son más específicas, van más hacia al operativo, al cómo hacer algo, y otros documentos, digamos, asociados después de los procedimientos. Entonces, todo lo demás lo considera nivel C. Las principales directrices que nos habla la norma 10.013 es el requisitos de la documentación, habla de generalidades, propósitos y beneficios, política de calidad y sus objetivos, manual de la calidad, procedimientos documentados, instrucciones, formularios, plan de la calidad, especificaciones, documentos externos y registros. Entonces, desde que se creó la ISO 9001, la 2008, la 2002, ya se venía hablando de esta norma de referencia, y de ahí es que se fue documentando cómo deberíamos complementar el sistema de gestión de calidad para la ISO 9001.
También tenemos esa norma, habla de un requisito, el 5, proceso de elaboración de la documentación de un sistema de gestión, que habla de la responsabilidad para la preparación, métodos para la preparación del sistema de gestión y la utilización de referencias. En el requisito 6 del proceso de aprobación, edición y control de documentos, nos dice de revisión y aprobación de los documentos, distribución, incorporación de cambios, edición y control de los cambios, copias no controladas. Fíjense que de allí empezó a salir toda esa terminología que utilizábamos en las versiones anteriores de la norma. Igual, ahora, hablando ya entonces de lo que, estos eran los requisitos que básicamente daba la 10.013, ¿verdad? Ahora, hablando ya de la 9001-2015, hablamos que nos piden en la cláusula 7.5, 7.5.1, unas generalidades, donde nos dice que el sistema de gestión debe incluir la información documentada requerida por esta norma internacional y que esta documentación que la organización determine como necesaria para la eficacia del sistema de gestión, ¿verdad? Entonces, la información documentada o las organizaciones van a tener su información documentada de acuerdo y va a variar de acuerdo a su tamaño, tipo de actividad, procesos, servicios, complejidad y competencias. Entonces, digamos que esto es en generalidades de la ISO 9001-2015, lo que nos dice, bueno, que vamos a documentar lo que se considere en la organización necesario para que se puedan llevar a cabo los procesos de esta organización, ¿verdad? Ahora, perdón, la eficacia del sistema de gestión. Ahora, a nivel de la cláusula 752, fíjense que la diferencia con la 2000 que teníamos antes de 2008, habla la 752 habla de la creación y actualización, que nos dice que debemos crear y actualizar información de acuerdo a lo que sea apropiado para la organización, ¿verdad? Entonces nos pide de que tengamos una identificación y descripción de los documentos, como por ejemplo títulos, fechas, autores, números de referencias como códigos. Nos pide que tengamos formatos, ¿sí? En los medios de soporte, en los distintos medios de soporte, como idioma, versión, software, papel o electrónico. También tenemos la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. Entonces, digamos que a nivel de creación e identificación tenemos estos 3 puntos principales que nos pide este requisito. Entonces, a nivel de la cláusula 753, nos dice que es la cláusula del control de la información documentada, que para los que utilizábamos ya las otras normas, no fue así como que un cambio, este fue uno de los principales cambios que tuvo la norma, porque antes hablábamos de control de documentos, control de los registros. Entonces acá habla que se considera todo, documentos y registros, se considera información documentada, y nos pide que bueno, esta información se debe controlar para asegurarnos que esté disponible para su uso, ¿sí? Y sea idónea donde y cuando se necesite. La protección o esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra la pérdida de confidencialidad o uso inadecuado o pérdida de integridad. También nos dice que en la 7532, porque bueno, ahorita les acabo de acá, en la 751, aquí la 7532, 7532, habla que tenemos que tener abordado las actividades de distribución, acceso, recuperación y uso, almacenamiento y preservación, ¿sí? Incluida la legibilidad, el control de los cambios, por ejemplo, el control de las versiones y la conservación y disposición. También nos habla de que tenemos que llevar información documentada de origen externo
¿sí? Lo cual que sea necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión. Entonces, también nos dice que la información documentada, conservada como evidencia del sistema de gestión, debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. Entonces, allí está la parte de protección, ¿verdad? Entonces, entre los principales documentos que generalmente manejamos en un sistema de gestión, que yo los llamo documentos generales, digamos que está, bueno, está el manual de la calidad, sí, que aun cuando no es un requerimiento actual, se considera pues que este manual sigue siendo útil sobre todo para las auditorías, para que los auditores se guíen o nos guiemos en una auditoría interna o externa. También el alcance del sistema de gestión de la calidad debe estar bien definido. La política y los objetivos son documentos importantes que también deben mantenerse. El enfoque o mapas de procesos, todo lo que tiene que ver con el enfoque de procesos, las matrices de riesgos y oportunidades, las descripciones de cargo, análisis de competencia del personal, resultados de la dirección, de revisión por la dirección, los resultados de indicadores, como los resultados de indicadores, los programas y resultados de auditoría, resultados de no conformidades y acciones correctivas, el plan de mejora y los documentos necesarios para la eficacia del sistema de gestión. Ok, a ver, entonces a nivel de esto, digamos que son los principales documentos que son requeridos por la ISO 9000. Sin embargo, por supuesto, sabemos que en toda la norma que hable de información que se deba conservar información documentada, entonces hablamos de registros, y cuando nos pide que se presente la información que se mantenga la información documentada, entonces hablamos de documentos en general como los que acabamos de ver. Hablando de la norma ISO 15489, la versión 2 que les acabo de mencionar, ella habla de una metodología DIRCS, ¿sí? En inglés. Esta metodología habla de cómo llevar o las distintas etapas en las que podríamos llevar un sistema de gestión, buenas prácticas para el sistema de gestión documental. Entonces, investigación, habla de la etapa A, investigación preliminar, análisis de las actividades de la organización, identificación de los requisitos, identificación de estrategias, diseño del sistema de gestión de documentos. En las estrategias está la política, el diseño, las normas, la implementación del sistema de gestión de documentos, la revisión posterior a la implementación. Y bueno, acá la etapa D que va desde de la etapa A a la C, que es la evaluación de sistemas existentes. Entonces, digamos que esto es una metodología que se aplica o que aplica mucho allá en Europa para implementar sus sistemas de gestión a través de esta metodología y asegurarse que tienen una gestión documental eficiente, ¿no? Y eficaz. Entonces, bueno, acá en inglés es el diseño e implementación de los registros, de los sistemas y de los registros. A ver. Ok, entonces, ¿cuáles serán los tipos de documentos que nosotros podemos manejar en una organización? Bueno, podemos tener documentos según su uso, que se registran datos específicos de una actividad, información de un proceso o actividad. Sí, por ejemplo, en registros se registran datos específicos de una actividad, es
Pueden ser los procedimientos, las instrucciones, ¿sí? Y información de un proceso o actividad. Pueden ser las caracterizaciones de los procesos, las fichas pues, de procesos, como las especificaciones, las instrucciones de trabajo pueden estar también acá dentro de información de un proceso. Aquí es cuando hablamos de registros, es porque estamos hablando de registro, ¿verdad? De datos que ya evidencian la ejecución de una actividad. También tenemos los documentos según su origen. Los tenemos tipo administrativos, o pueden ser de tipo administrativos, pueden ser operativos, legales, externos y obsoletos. Entonces, digamos que también se pueden clasificar de esta forma, una forma que nos permite manejar los documentos de acuerdo a esta clasificación. Y bueno, decimos, en los administrativos son los que se generan de esa gestión administrativa en general. Por ejemplo, las cartas, los memorándum, actas, informes de gestión de planificación, planificación, entre otros. También tenemos procedimientos de la gestión de procesos administrativos, tenemos descripciones de cargo, evaluaciones de desempeño, clima laboral, entre otros. Es todo tipo de documento que se genere en los procesos administrativos de una organización o de forma administrativa. También tenemos los documentos operativos que son los generados del proceso medular de la empresa, como procedimientos, aunque podemos tener procedimientos también administrativos, ojo, instrucciones de trabajo, esto sí se da más en en las áreas operativas, sin embargo podemos tener instrucciones de trabajo perfectamente en actividades que no sean la operación, por ejemplo, en el área de informática o de tecnología, especificaciones técnicas, hojas de datos de seguridad, métodos analíticos, formatos y registros, diagramas de flujo, planos. Todos los documentos que puedan estar asociados a la operación. Cuando hablamos de documentos externos, son los que no son origen propios de la empresa, como facturas, notas de entrega, cotizaciones, garantías, guías del usuario, correspondencia en general. Son esos documentos que no son originados en la organización, también pueden ser controlados dependiendo de su grado de importancia en el resultado del proceso. También tenemos los documentos legales que son de origen normativo y legal, que también son externos y que, bueno, son como registro de la empresa, contratos empresariales, contratos laborales, inscripciones en entidades gubernamentales, normativas legales, leyes y decretos. Entonces, estos tipos de documentos también son muy importantes y tenerlos identificados para su control nos genera bastantes beneficios, ¿no? Obsoletos son documentos que ya no tienen vigencia, es decir, son inactivos, sin embargo, hay documentos obsoletos que no pueden ser desincorporados inmediatamente. Y estos documentos necesitan ser controlados aun cuando ya no tienen no tienen vigencia, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de que existen tipos como los documentos administrativos, como informes, correspondencias, planes, contratos, documentos técnicos como planos, especificaciones, plan de mantenimiento, pero por ejemplo en documentos técnicos tenemos un proyecto de construcción el cual hicimos y tenemos esos planos de construcción, los cuales son la evidencia de lo que ya se realizó. No podemos, aun cuando ya se ejecutó la obra, necesitamos guardar esos planos por un periodo de tiempo y todo eso debe estar definido. Igual los registros como facturas, notas de entrega y orden de servicio que también necesitamos tener por cierto tiempo. Y por ejemplo, en los documentos de pago, por ejemplo, del personal en cada empresa, en cada país tienen algunas normativas legales a nivel del Ministerio de Trabajo donde deben ser guardados por un periodo de tiempo determinado
y debe ser controlada su... De hecho, dice, hay países en donde mínimo tienen que tener los 20 años guardados. Ok, a nivel de, según su forma de almacenamiento y disposición final, tenemos los documentos de archivo activo o inactivo. El activo es el resguardo de la documentación vigente y que está en uso en la organización, y el inactivo es el resguardo de la documentación no vigente y que no está en uso en la organización. Entonces, bueno, sabemos que el archivo inactivo, una vez cumplido su tiempo de retención, debe ser o puede ser desincorporado totalmente de la organización. Ok, y creo que a nivel de la documentación es muy importante saber sobre la estandarización de los documentos, ¿verdad? Porque, ok, una cosa es todo esto que pide la norma, pero cuando la norma nos habla de la creación y actualización, entonces ahí viene la parte de estandarización, ¿sí? Sobre todo en la creación. Entonces, la estandarización de documentos es la aplicación de una técnica para el desarrollo ordenado de una actividad, pero a su vez la estandarización es eso que nos permite tener una estructura específica en los documentos y que nos va a permitir identificarlos, actualizarlos o mostrar su nivel de vigencia o de actualización, el nivel de revisión y también sus niveles de aprobación. Entonces, digamos que la estandarización es algo, digamos, bien importante para cuando queremos tener buenas prácticas de gestión documental y nos va a permitir a su vez tener reducción de costos, excelencia operacional, productividad, competitividad, eliminación de desperdicios y muchos otros beneficios, pues la estandarización lo que nos va a permitir es ordenar nuestros documentos, de manera que nos va a generar buenos resultados, ¿no? Que ya lo conversamos en la parte de los beneficios. Para esa estandarización de los documentos, nosotros tenemos varios pasos también, que es el diseño y la creación de los documentos. Entonces, bueno, recomendamos, por ejemplo, identificar la identificación del documento, ¿verdad? Tenemos que definir cómo vamos a identificar los documentos. Bueno, ¿cómo va a ser ese código? ¿Cuál va a ser el nombre de ese documento que sea claro y preciso? ¿Cuáles son los datos del número de versión o cómo vamos a hacer ese control de actualización de los documentos? ¿En dónde lo vamos a colocar? ¿No? Hablando ya aquí que estamos diseñando la estructura. En la estructura física del formato, bueno, todo documento debe tener un encabezado, un contenido, un pie de página aparte, a excepción, perdón, de aquellos documentos que tienen formas libres, que no necesitan cumplir con estos 3 requerimientos. Hay, inclusive, podemos tener documentos que no tengan pie de página. También tenemos el medio de transcripción, que es la forma de escritura del documento. Entonces nosotros, si estamos en una organización grande y cada una de los responsables de área generan documentación, entonces decimos cómo van a ser esos tamaños de letra, cuáles van a ser el tipo de letra, cómo lo vamos a identificar o para que todos sean iguales, ¿verdad? Porque por eso se llama estándar, que tengamos una misma forma de hacer las cosas. Y en esa identificación de los documentos tenemos, como les mencioné, la codificación de los documentos, ¿verdad? Nosotros podemos definir de qué forma queremos hacer nuestros códigos. Por ejemplo, aquí hay dos caracteres, digamos, hay 3 elementos con 2 caracteres en el primer elemento, 2 caracteres en el segundo elemento y 3 caracteres en el tercero, donde decimos que el A se corresponde a PR de procedimiento, con esos 2 caracteres, al B, a L de almacén y el C, 001 de consecutivo. Entonces, cuando lo vayamos a leer, decimos que eso es el procedimiento de almacén 001. Si tenemos 10 documentos, entonces tendríamos hasta el 010.
Y en eso, digamos que se basa la codificación. Esto acá cada organización la define de acuerdo a sus necesidades, inclusive hay organizaciones que hacen una forma para llevar trazabilidad de la información, entonces necesitan hacerlo con otro tipo de acá pues digamos de estructura, y esto, bueno, va a depender netamente de las organizaciones. Y bueno, entre uno de los documentos o ejemplos que podemos tener de los documentos o de una estructura es, por ejemplo, un manual de la calidad. El contenido del manual de la calidad puede ser el título, el alcance, índice de contenido, revisión, aprobación, modificación, política, objetivos, organización y responsabilidad y autoridad, descripción del sistema de gestión de acuerdo a los requisitos, que aquí van todos los requisitos, la respuesta a todos los requisitos de la norma, y los anexos. Entonces, digamos que acá sería la forma o de contenido que estamos definiendo para el manual de calidad. Y bueno, como venimos hablando de lo que es la creación de documentos, está también la estructura física de los documentos. Un documento, por ejemplo, puede ser un procedimiento, como les comentaba, bueno, puede tener un encabezado, un contenido y un pie de página. Y lo definimos en este procedimiento que hacemos de normalización o de estandarización de los documentos. Entonces, o de estructura de documentos, como se quiera eh, identificar. Entonces, bueno, en el encabezado tenemos toda la información de identificación del documento, ¿sí? Y de actualización, porque está el número de revisión, ponemos el proceso o el área, el título del documento, acaba el contenido de acuerdo al tipo de documento, se hace el contenido específico, y en el pie de página llevamos los niveles de aprobación. Y si el documento es controlado o no controlado, podemos colocarlo también, ¿no? Entonces, una forma, un ejemplo que les traje de estandarización de documentos. También tenemos documentos que, como les decía, puede que a partir de la segunda página, entonces ya no lleva pie de página, por ejemplo. ¿Por qué? Porque digamos, en los niveles de aprobación es suficiente con que lo tengamos en la primera hoja de cada documento. Ese nos va a avalar que está aprobado todo ese documento con todos sus números de páginas. A nivel de formularios, tenemos también que debemos definir una estructura específica para nuestros documentos, para nuestros formularios. Igualmente, bueno, entonces definimos que aquí en este caso los formularios tienen la identificación la identificación de la empresa, un encabezado donde llevamos el nombre del formato, el código del formato si se requiere, o la fecha si se requiere acá arriba, puede ser que la fecha pueda estar aquí adentro. Todo esto va a variar, depende de la información que se requiera, y aquí es muy importante el que los formatos contengan la información solamente que se necesita llenar, porque encontramos en muchas organizaciones que tenemos formatos donde la mitad de los campos no los llenan porque no les hace falta. Entonces, debemos tener un formato que se adapte a la operación, a un formulario, y que tenga realmente la información que va a ser útil y que realmente va a generar un registro. Es por eso que cuando creamos un formato, un formulario, tenemos que validar con el dueño de proceso o con el que lo va a utilizar cómo realmente lo están llenando, ver los registros que llenan, y ahí entonces hacer una revisión hasta optimizarlos y que realmente puedan tener solo los campos que les sean necesarios. Al contrario, a veces sucede que hay formularios que no tienen la información que deberían tener. Entonces escriben a mano separado en cualquier lado del formato una información importante, ¿sí? Entonces
es importante que se le haga esa revisión cuando eso lo podemos hacer inclusive revisando registros, cómo han llenado los formularios que tienen hasta ahora, y ahí nos damos cuenta si necesitamos actualizarlos o no. Y bueno, también entonces le podemos dar estructura física a otros documentos de acuerdo a su necesidad, ¿verdad? Puede haber documentos de estructura libres como los métodos analíticos, por ejemplo, no todos los métodos analíticos puedan ser iguales, o recetas de fabricación, catálogos, especificaciones, formatos de software. Y bueno, allí vamos a estandarizar los que realmente sean más comunes para todos los procesos y lo importante aquí es analizar o realmente llevar a la estandarización la mayor cantidad de documentos posibles y hacer y llevar una gestión documental lo más homogénea y unificada posible. Entre los medios de transcripción tenemos el tipo de letra, el tamaño de letra, los márgenes, el papel. Sí, que también es importante definirlo en nuestro manual de normalización. Algo que no comenté al principio es que, bueno, generalmente, por ejemplo, yo como consultora siempre en las organizaciones les ayudo para que hagan su manual de su procedimiento o procedimientos, como lo prefieran, de todo lo que es esta parte de estandarización de documentos o de normalización, para que tengan bien definido con procedimientos y lo puedan divulgar, difundir y se les dé una formación al personal que maneja la documentación para que todos la manejen de la misma forma, pues pienso que todos son responsables de la información. Como auditora, a ver, aquí hay una pregunta. ¿La norma ISO 10013 no se aplica en Europa? Sí, bueno, claro, supongo que sí se aplica porque es una norma ISO igual, y acuérdense que ellos siempre son los propulsores, pero esta es una norma TR. Esta es una norma igual ISO que fue creada complementaria, pero en Europa usan más la 15.489. Y un montón de otras normas que existen para todo lo que es la gestión documental electrónica. Ellos tienen allá mucha avance con respecto a lo que es la gestión documental a nivel de seguridad de la información, y eso es, bueno, es todo un mundo, porque la verdad que hay muchísimas normas que están derivadas de lo que es esto de la gestión documental. Gloria dice, como auditora, si la organización tiene formularios con campos que no siempre se utilizan, ¿cómo considera eso? Si la organización tiene formularios con campos que no siempre se utilizan, ¿cómo considera eso? Bueno, lo que comentaba ahorita, no son necesarios, ¿verdad? Entonces, por eso es que no, si se demuestra que los formularios no tienen campos llenados continuamente, quiere decir que no hacen falta, entonces deben hacer una actualización de sus formularios. Los controles de cambio debe generarse un procedimiento con su respectivo formato. Los controles de cambio, no necesariamente hay que hacer un formato para el control de cambio. Hay otras metodologías que inclusive se puede documentar a nivel de procedimiento y no tengamos un control, pues de esa forma es muy tediosa llevar el control de cambio a nivel escrito, y la norma en ninguna parte nos lo pide. Lo que pasa es que antes, como si era más enfocado a control de documentos, nosotros nos acostumbramos a hacer control de cambio escrito registrado. Pero puede haber otros mecanismos que se definen y los podamos hacer de manera más, digamos, menos compleja, o que nos va a generar, porque por ejemplo yo he encontrado que organizaciones hacían todos los cambios que fueron gestionando. Yo, por ejemplo, los manejo de otra forma.
lo coloco en el defino en el procedimiento de normalización o de control de la información documentada, cómo vamos a hacer esos controles de cambio y a través de la versión anterior, o sea, de su, de guardar o mantener esa versión anterior y con ella nosotros podemos hacer la trazabilidad del cambio que hubo en esos documentos, en el documento específico, ¿no? Pero bueno, para esto existe también un procedimiento que hay que definirlo bien de acuerdo también a la forma de operación de la organización. Entonces, ¿cómo implementar el control de documentos y los registros? Que lo llamábamos, que ahora no se llama así, o sea, que se llama información documentada, pero en mi criterio, yo creo que sí es importante que sigamos hablando de control de documentos y registros a nivel de interno, de llevar nuestra documentación. ¿Por qué? Porque la gente se confunde con información documentada, no hay como esa discriminación de cuando hablo de documentos y de cuando hablo de registros. Entonces, podemos hacer un control de documentos y hablando de lo que es la información documentada, podemos hacerla a nivel de distribución, acceso, recuperación para su uso, almacenamiento y preservación, el control de los cambios, la conservación y la disposición y el control de documentos externos. ¿Sí? Entonces, y bueno, el tema de conservación y protección de los documentos, ¿verdad? Entonces, acá lo vemos. Cuando hablamos del control de la información documentada, hablamos de que todos los documentos deben llevar revisión y aprobación, debe ser llevada por los responsables del documento, o es lo que se recomienda, la distribución como copias controladas, porque necesitamos conocer a quiénes le estamos entregando los documentos y quiénes necesitan ser actualizados de la información documentada. Para eso es que se escribe o se registra a quienes le estamos distribuyendo la información y si es controlada o no controlada. La incorporación de cambios, también el registro y control de cambios, la edición y control de cambios, como el control de las versiones, copias no controladas, definir qué documentos no requieren ser controlados y entonces a eso sabemos que en la distribución no se le va a actualizar la información. A nivel de distribución, conservación y protección de los documentos, tenemos que, bueno, debemos garantizar la disponibilidad para su uso en red, el software en intranet, ¿ok? Debemos asegurarnos, sobre todo cuando son documentos electrónicos y que compartimos, que las personas van a tener acceso, fácil acceso a los documentos. Para eso deben dárseles los accesos y los permisos y todo esto debe, digamos, tenerse definido con la gente de sistemas para que llevemos un buen manejo sobre la disponibilidad. La protección adecuada también, sabemos que tenemos que tener considerado cómo vamos a proteger nuestros documentos, cómo van a ser esos backups que se van a tener de los documentos en nuestros sistemas internos que se utilicen o las bases de datos. Todo eso que es tan importante por la organización necesitamos tener bien definido cómo hacemos de forma eficiente y cómo aseguramos que no se nos afecte la integridad, ¿verdad? La conservación, recuperación y uso también, cómo los vamos a conservar, dónde los vamos a conservar, sean digitales o sean físicos, y cómo los vamos a recuperar en caso de que se pierdan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a nivel de los documentos digitales, tenemos que tener bien documentado y definido cómo, con qué frecuencia vamos a hacer ese backup de manera que se garantice que si un documento se perdió, bueno, ya tenemos la versión más inmediata del día anterior, por ejemplo. Entonces, todo eso es importantísimo definirlo. Almacenamiento, preservación y disposición final, también cómo los vamos a almacenar, dónde los vamos a preservar y una vez, esto por ejemplo aplica mucho para los físicos,
donde vamos a disponerlos, como por ejemplo esos archivos inactivos que se necesitan guardar y preservar, bueno, dónde están, qué condiciones tienen, qué estamos, qué estamos asegurando en ese espacio físico para que si existe un incendio o algo, esa información no se vea afectada, si tenemos todos los mecanismos de sistemas contra incendio, etcétera, que muchas organizaciones tienen un desastre con este tema, no lo ven, no lo tienen previsto. La desincorporación también de documentos obsoletos, que nos permite, bueno, ya tenemos definido en nuestro maestro de documentos qué vamos a hacer una vez que ya nuestro documento cumplió el tiempo de preservación y qué hacemos con él. Si los vamos a eliminar, si los vamos a destruir, etcétera. Ok, la caracterización de los procesos, las fichas según su experiencia, ¿dónde deberían ser ubicadas? De la jerarquización. Ok, bueno, si hablamos de las fichas según la experiencia, bueno, hablamos de que es el nivel C. ¿Se acuerdan? Que son 3 niveles según la pirámide de documentación. Y todos los después del manual de calidad y de los procedimientos, todos los demás documentos se consideran nivel C. Aquí, bueno, entonces, para esto que acabamos de ver, todo lo que es el control de esta información documentada, nosotros usamos lo que se llama una lista maestra. O por lo menos yo lo he implementado desde hace muchísimos años. Esto es un ejemplo de una empresa que lleva la lista maestra de esta forma. Y bueno, acá listamos los documentos, el proceso o área, el tipo de documento, el código del documento, la fecha de ingreso, la versión, si es electrónico, el responsable, el almacenamiento, el tiempo de retención y la disposición final, ¿verdad? Entonces, esta es una forma que lo llevan ellos. Yo digamos, lo manejo de esta forma. Tengo esto a nivel también digital, las empresas implementan algo como esto. Bueno, también va a variar de acuerdo a la necesidad de la empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, acá tenemos el área, el responsable, qué documentos tenemos como generales en el sistema de gestión, que eran los que les mencioné ahora, todo lo que es general, como organigramas, mapas de procesos, todo eso son documentos generales, se colocan allí como parte general, pues digamos, del sistema. Todos los áreas les aplica esos mismos documentos, o esos documentos, o esos tipos de documentos, mejor dicho. Pero esta matriz, si se lleva por área, por ejemplo, por proceso, por eso es que aquí decimos, bueno, qué documentos generales, por ejemplo, yo la política, la visión es general para toda la empresa, pero yo puedo tener mi propio organigrama de mi área, puedo tener mis mapas de procesos, ¿ve? Entonces cada uno de esos documentos con sus códigos van a ser específicos de esta área que se está definiendo aquí. Acá, bueno, tenemos procedimientos, entonces, ¿cómo lo clasifico? Procedimientos, instructivos, formularios, documentos obsoletos y documentos externos. Si queremos llevar todo esto en una misma matriz. Hay muchas veces que lo que son documentos obsoletos o documentos externos lo llevan en otro formulario. Pero digamos que esta matriz, la idea es que tengamos toda la información posible de los documentos acá que manejamos, ¿sí? Por ejemplo, si en un área tuviéramos especificaciones, acá ponemos también un campo de especificaciones y los listamos. Acá es para ir listando, solo que aquí está como un formulario vacío y no les coloqué sino 3 ejemplos de campos, pero acá va a llenarse con tantos documentos se tengan, ¿verdad? Entonces, identificamos el código con el código del documento, el nombre del documento, el estatus del documento, si está aprobado, revisado o en proceso de aprobación o revisión.
Esto es como más que todo para las personas que llevan su control de documento, pueden que tengan un documento nuevo incorporado y bueno, colocan acá qué estatus tienen esos documentos para llevar su seguimiento, ¿no? El número de revisión actual, la fecha de la última revisión, por quién fue aprobado. Acá tenemos la fecha de revisión anterior. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, a nivel de cambios, podemos ver, bueno, tengo esta última fecha de revisión, acá la versión anterior fue en la fecha tal. Y todo esto lo podemos cotejar o verificar. Acá podríamos poner todas las versiones anteriores que pudo tener anteriormente y también pueden llevarla acá en una sola matriz. Entonces, también tenemos las áreas a distribuir, a quienes se les distribuyó ese documento, el medio de distribución, si fue físico o electrónico, es importante porque muchas veces la distribución es solo electrónica. Puede que sea de las dos formas. Entonces, acá lo describimos y decimos, bueno, física o electrónica y si es electrónica, en qué ubicación de la red está. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el tiempo de retención activo o inactivo? En el activo va a durar 5 años, en el inactivo va a durar 10 años, por ejemplo. ¿Y qué vamos a hacer con ese documento una vez que ya sale del inactivo el tiempo que cumplió? Ah, bueno, ahí va a ser la definición de su disposición final. Si va a destrucción, si se va a seguir guardando en otro archivo, si va a seguir en un backup que tiene la empresa por seguridad, etc. Entonces, la disposición final lo definimos nosotros. Y como les digo, también se puede llevar de forma separada la lista maestra de documentos obsoletos, donde también podemos llevar por área o por proceso, cuál fue la fecha en la que se está desincorporando, el código del documento, el nombre, el tiempo que lo vamos a tener de retención y dónde va a estar ubicado físicamente. Igual aquí le podemos agregar lo que es la parte de activo e inactivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, retención, activo e inactivo, y le podemos colocar la disposición final, ¿verdad? Que le está faltando para hacer documento obsoleto. Y bueno, como parte entonces también importante de la información documentada, tenemos que los registros, nosotros tenemos que, es una de las cláusulas más sensibles, ¿verdad? Siempre en la ISO, por el tema de que siempre se hizo mucho hincapié en la parte de documentos y documental. Entonces, bueno, es muy importante que se les dé inducción a las personas de cómo llenar los registros, de cómo inmovilizar los campos que queden sin llenar y que esté completamente lleno, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de este formulario llenado de forma correcta. Y acá tenemos uno de forma incorrecta. ¿Por qué está de forma incorrecta? Porque tenemos espacios en blanco que no hemos inmovilizado. Entonces, si en nuestro procedimiento está identificado que los campos que queden en blanco van a ser inmovilizados porque eso tiene una razón de ser, entonces allí sería, digamos, una no conformidad pues menor, pero sí es el tema de darle mucha capacitación a las personas para que se puedan educar con respecto al llenado de los formatos. Y bueno, con respecto al archivo de documentos físicos y digitales, tenemos que existen unas normas básicas o bueno, acá yo les traigo unas normas básicas para el archivo de documentos. Por ejemplo, a nivel físico, disponer de estantes o archivadores, usar folders clasificadoras según tamaños de documentos, porque a veces tenemos entonces folder tamaño carta con documentos tamaño físico. Entonces todas las hojas se salen y se dañan, ¿verdad? Definir una normativa estándar para la identificación de documentos físicos y digitales, identificar las pestañas o lomos de los folders, todos los folders deberían tener la identificación de la documentación que está allí y si es por año ponerle el año. ¿Y para qué? Para que sea una búsqueda más fácil. También podemos tener
usar un estándar de letras y formas para la identificación, para manera que se vea todo bien uniforme, identificar los archivadores por orden alfabético o numérico, archivar en orden cronológico de los más nuevos a los más antiguos. Eso también es importante para la búsqueda porque a veces tenemos los más antiguos arriba y los más nuevos abajo. Clasificar el archivo por expedientes, proyectos, clientes, proveedores o demás tipos de documentos y clasificar por colores para mejor ubicación visual. Entonces digamos que estas son unas recomendaciones, más que unas normas, unas recomendaciones, pero que las pueden convertir en normativas, ¿verdad? Que forme parte de esa estandarización. También tenemos a nivel de digital, bueno, crear una copia de seguridad de todos los documentos en una unidad de almacenamiento de suficiente capacidad o en la nube o en el sistema de respaldo, ¿verdad?, que tenga la organización. También disponer de un escáner de resolución óptima y escanear cada documento. Si es mucho volumen de información, disponer de un software de seguridad para mayor eficiencia en el almacenamiento. Ahí siempre que hay mucha documentación en la organización, lo que más se recomienda es que tengan sistemas robustos para hacer todo lo que es el tema de backup. Y si es mucho volumen de información, obtener un software de sistemas de gestión de documentos también es importante, porque yo les cuento una experiencia, bueno, en una empresa que trabajé grande, nosotros manejábamos este control de documentos, lo manejábamos con más de 2000 documentos, más o menos teníamos ya. Vamos a ponerle 1500 para no exagerar tanto, pero teníamos 1500 documentos, los llevábamos manualmente en Excel. Se podrán imaginar cómo era eso, ¿no? Entonces, definitivamente las organizaciones tienen que tomar en cuenta como parte de su infraestructura el tema de optimizar la forma de guardar los documentos y pasar, olvidarnos, y más ahora con todo esto de la pandemia, de lo que ha pasado, debemos olvidarnos de manejar información física. Cada día vamos a ir más a lo digital y no debería existir el papel. Entonces, en papel debe quedar lo que es estrictamente necesario, pero todos los demás procesos deberían prepararse para que se lleven de forma digital. También crear carpetas. Encontramos mucho también que las personas en las organizaciones no tienen de forma ordenada su información. Entonces, crear carpetas y subcarpetas en relación lógica, por orden alfabético o por área que estén trabajando o por aspecto, tema, no sé, que lo puedan identificar rápidamente, ordenar por temas, proyectos, números de revisión. También es importante los números de revisión cuando grabamos un documento, de manera de que sepamos cuál es el que vamos a abrir de último, los que están viejos, pasarlos a la carpeta ya de obsoletos, no tener los obsoletos junto con los activos, desincorporar archivos obsoletos a carpetas destinadas para este uso, hacer una revisión de los archivos físicos activos e inactivos para su desincorporación, destruir los archivos físicos inactivos después de terminar su tiempo de retención. Y bueno, entre los cinco errores más frecuentes en el archivo de documentos tenemos que hay la duplicidad de información en carpetas distintas. ¿Sí? Podemos tener una carpeta, entonces tengo un archivo que lo grabé una vez ahí y después lo grabé porque lo volví a agarrar del internet o de mi correo y entonces lo grabo en otra parte. Y eso nos va cargando nuestro memoria de almacenamiento y esto no es lo más óptimo. Grabar archivos en el escritorio tampoco es, mejor dicho, es uno de los errores más frecuentes porque eso no nos permite un orden. No actualizar la versión de los documentos también es uno de los errores. Le hicimos un cambio y se nos olvidó grabar que ya es la versión siguiente, entonces no tenemos la secuencia de ese cambio. Entonces allí eso es un error también bien
que sucede mucho, sobre todo cuando en las organizaciones cada jefe de área debe llevar su propio control de documentos como debe ser. Y cuando no lo tenemos totalmente automatizado, porque por ejemplo yo también trabajé en otra empresa donde teníamos un software de documentación, de control de documentos, y ahí automáticamente al yo hacerle algún cambio a ese documento me cambiaba la versión y lo hacía de forma automatizada. Entonces allí ya lo llevaba al control de documentos y sabíamos cuántos cambios y todo había tenido ese documento. Identificar archivos con nombres que no se relacionen fácilmente con el documento. También sí, porque a veces entonces le ponemos el nombre del archivo que no tiene nada que ver y que no lo podemos buscar rápidamente. ¿Sí? Entonces es importante concentrarnos en lo que es el documento, el nombre, ponerle su nombre de manera de buscarlo con mayor facilidad. Y envío de documentos en formato original y no en PDF, en formato editable, es un error también muy garrafal. Y nosotros cuando estamos en una organización o inclusive con nuestros propios documentos, no debemos enviarlos de ninguna forma, de forma editable, ¿verdad? Y bueno, ya finalizando, entre las recomendaciones para una eficiente gestión documental, sugerimos que, bueno, estandarizar y documentar los procesos operativos y de apoyo. Se trata de que sabemos que en la ISO muchos de los que implementan estas normas dicen que esto es mucha documentación, esto es mucho puro papel. Esa no es la idea es que estandaricemos los procesos críticos, los procesos claves, ¿sí? Que donde necesitamos tener orden, ¿ok? Sin embargo, todos pueden estar documentados y todos pueden ser controlados si las personas tienen primero la filosofía de gestión documental y a la vez tengan la información, pues el manejo de cómo actualizar sus documentos y haya una persona, por supuesto, que siempre esté haciendo auditorías sobre los documentos. Controlar los documentos internos, externos, legales y obsoletos. Es importante también el control sobre los documentos legales. Muchas veces tenemos gacetas que nos actualizan y no se lleva control de nada de eso, entonces tampoco se lleva en la forma de archivarlos, son físicos y entonces, bueno, total que eso nos genera un desorden, una pérdida de tiempo, lo mismo que decíamos allá de los beneficios que nos evitaría tener una buena gestión documental, asegurar el control de la actualización, distribución y preservación de los documentos, asegurar el resguardo para la seguridad de la información y de los registros y digitalizar la información y automatizar, ¿verdad? Ya se los comenté hace un ratito, es muy importante que digitalicemos. Hoy en día se utiliza mucho WhatsApp. ¿Cómo controlar la información que se genera por ese medio? Bueno, ahí no, ahí si la empresa no tiene políticas que estén incluidas sobre esto mismo de la información documentada, de su distribución, por eso es que es importante un procedimiento donde se definan todas estas políticas, ¿verdad? Entonces, si no las tienen controladas, eso no hay forma de controlarlas, perdón, si no las tienen definidas. Es importante que las organizaciones se tomen su tiempo para definir este tipo de controles, de cuáles son los documentos que van a aceptar mandar por WhatsApp, a quiénes. Todo eso debería estar definido hoy en día porque sí, ahorita la información va más rápido que nunca y ahí la seguridad de la información está en riesgo. Así que eso es muy, muy, muy importante y hoy en día las empresas deberían, fíjense que hay empresas que inclusive no permiten que los documentos de la organización primero se manejen en el software automatizado y no permiten que esos documentos salgan ni en PDF de allí, a menos que haya un nivel de autorización.
Entonces, todo eso es muy importante porque todos los documentos no pueden ser enviados por este medio. Entonces, ahorita yo creo que ese es un punto, muy buena pregunta, es un punto muy importante que deberíamos tener definido. Y bueno, acá no les traje la información del curso completo, este es todo el material que les traje por hoy. Esta actividad tiene el taller completo, que realmente tiene las 8 horas donde vemos al detalle cómo es llevar esta normalización y control de los documentos. Se practica cómo hacer las listas maestras, la información documentada. Y bueno, todas esas prácticas que podemos utilizar para tener una buena gestión documental, cómo se hacen ejercicios de cómo guardar digitalmente los documentos y toda la parte de conservación y almacenamiento. Entonces, pero bueno, este taller va a ser el 24 y 26 de ahorita de noviembre, vía virtual, online virtual, y bueno, con el costo promocional, yo creo que les debe estar llegando a ustedes el correo, sí, creo que hoy mismo, debería estar llegándoles un correo en la noche de lo que es la carta de ventas de este taller. Ahí van a tener todo lo que es los formularios disponibles, las listas maestras en Excel para que ustedes la puedan manipular y armar ustedes mismos. Todo lo de las otras plantillas con documentos obsoletos, del manejo de documentos externos. Y bueno, sobre todo la parte también de normalización, cómo hacer esa estandarización, esa estructura de documentos, definir toda la parte de documentación, de codificaciones o identificación, trae todo esto. Así que bueno, es súper completo, estamos a la orden. Acá, no sé si entonces comenzamos. Acá, bueno, como siempre les traigo una reflexión, aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio siempre ocurre de manera individual. Eso lo dice Lee H. Harrison. Así que siempre, todo aquello que tenga que ver con la organización, bueno, empieza primero de uno mismo y luego vamos a cambiarlo en el equipo, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si puedo abrir los micrófonos para que ustedes puedan, ya puedan abrir y hacer la conversación o participar. Déjenme ponerles aquí. Les estoy permitiendo conversar. Ok, aquí hay dice, la gestión documental sostiene la organización de... ok, Yarixa dice, la gestión documental bien llevada sostiene la organización de la empresa y permite la generación de valor histórico. Así es, Yarixa. Exactamente así es, porque nos va a permitir inclusive hacer esa trazabilidad, ¿verdad? Sobre todo es muy importante para la trazabilidad. Es que no había leído esa. Bueno, no sé si chicos tienen alguna pregunta. Muchas gracias, excelente exponencia, muy clara la exposición. Gracias, Gloria. Muchas gracias a ti por la participación. Pueden abrir el micrófono y no sé quién quiere participar ahorita. Hola Isra, buenas noches. Hola, ¿con quién hablo por allí? Yarixa. Yarixa, hola, ¿cómo estás?